Bienvenidos, mi nombre es Lucía Bonilla y les hablaré del aprendizaje por descubrimiento de la teoría de Brunner. El psicólogo y pedagogo estadounidense Brunner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. La labor del profesor debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, entre otras. Los partidarios de las teorías de Brunner ven en el aprendizaje por descubrimiento los siguientes beneficios. Primero, sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. Segundo, estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar de confirmarlas de una forma sistemática. Tercero, potencia las estrategias metacognitivistas, es decir, se aprende cómo aprender. Hablaré de la biografía de Brunner. Se dice que él se crió en una familia muy acomodada, que entró a la Universidad de Duke a sus 16 años, en la que se graduó en el año 1937. Después ingresó a la Universidad de Harvard, doctorándose en psicología en el año 1941. Alistado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, perteneció a la División de Psicología y Guerra de los cuarteles de la Fuerza Aliada en Francia y tras la guerra volvió a Harvard como profesor e investigador. Por otro lado, podemos decir que fue fundador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard en el año 1960. En ese año presentó su obra, El proceso de la educación, que esta influyó a muchos profesores estadounidenses. Fue considerado como uno de los padres de la revolución cognitiva en la psicología en la década del año 1960. Por otra parte, destacó con sus aportaciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje en la psicología educativa, siendo reconocido con el premio de la Asociación de Psicología en el año 1963. Participó como investigador en el proyecto MACOS para elaborar un plan de estudios sobre las ciencias del comportamiento y falleció el 5 de junio del año 2016 en su casa en Manhattan, Nueva York. Había una vez un niño que nació el 1 de octubre de 1915. Sus padres eran inmigrantes judíos polacos llamados Hermann y Rose. Brunner nació ciego y no logró ver hasta después de realizarse 2 operaciones de cataratas, cuando todavía era un bebé. Este niño asistió a las escuelas públicas, donde se graduó de la escuela secundaria en el año 1933 y posteriormente entró en la Universidad de Duke, donde se especializó en psicología, obteniendo el grado en 1937. Brunner luego siguió sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en 1939 y el doctorado en 1941. En el año 1972 fue nombrado profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford, donde permaneció allí hasta el 1980. En sus años de Oxford, Brunner se centró en los principios del desarrollo del lenguaje, rechazando la teoría nativista de la adquisición del lenguaje propuesta por Noam Chomsky. Brunner ofreció una alternativa interaccionista o teoría interaccionista social del desarrollo del lenguaje. En el año 1980, Brunner regresó a los Estados Unidos, ocupando el puesto de profesor en la nueva Escuela de Investigación Social en la ciudad de Nueva York, en el año 1981. Brunner concluía que la mente inteligente se crea a sí misma a través de la experiencia. Brunner era de la opinión de que los niños tienen que adaptarse continuamente a su entorno. Así, de acuerdo con Brunner, los resultados significativos de un aprendizaje deben incorporar la capacidad de adaptarse y aprender a través de experiencias personales del individuo, además de incorporar la educación formal. Brunner
Posteriormente realizó una serie de trabajos e investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje que lo llevaron a enfrentarse a los conductistas como Skinner, que entendía el proceso como producto de la memorización de respuestas apropiadas ante ciertos estímulos. Este hombre falleció en junio del año 2016 a la edad de 100 años, siendo considerado uno de los psicólogos más influyentes que ha sentado las bases para las investigaciones pioneras de la psicología cognitiva.